parece si lo volvemos a cantar? Canten con nosotros, hermano, y mediten en la letra. Qué bueno ha sido Dios con nosotros, ¿verdad? Cantemos otra vez el himno número 54. Tan bueno es Dios. Tan bueno es Dios, tan bueno es Dios, tan bueno es Dios, bueno para mí. Cristo es real. Pronto Él vendrá. Cristo es real. Es segunda estrofa. Cristo es real. Cristo es real en mí. Pronto vendrá. Pronto Él vendrá. Pronto Él vendrá. Pronto Él vendrá. Él vendrá por mí. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Y para concluir con nuestro servicio de canto, vamos a cantar Demos gracias al Señor. Es un corito y yo creo que todos nos lo sabemos aquí, ¿verdad? Amén. ¿No estamos todos agradecidos para con Dios? Por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Gracias por su amor, su sacrificio. Demos gracias al Señor. Está en un PowerPoint la letra. Vamos a hacer el medley. Son 3 coritos juntos. ¿Sí lo han escuchado antes? Amén. Si no, vamos a aprendernos. ¿Lo encontraste? No. Me siguen aquellos que no se lo sepan. Demos gracias al Señor. Todos juntos. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. En la mañana, por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? ¡Qué bonito es! Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor. Oh, tú, mi hermano, vamos a cantar. Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor. No me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré, yo no me olvidaré que Cristo me salvó. Líbrame de muerte y de ruina eternal. Líbrame de muerte y de ruina eternal, no me olvidaré. Líbrame de muerte y de ruina eternal, no me olvidaré. Líbrame de muerte y de ruina eternal, no me olvidaré. Yo no me olvidaré que Cristo me salvó. ¿Cuánto me ama Cristo? Cuánto me ama Cristo. Cuánto me ama Cristo, cuánto me ama Él. Siempre andamos juntos, Pues mi amigo es Él. Ni un día se pasa, ni un día se va, sin que andemos juntos mi Jesús y yo. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Feliz sábado, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y quiero que se imaginen una cosa, hermanos. ¿Cómo creen que sería la bienvenida que nos diera Jesús en el cielo cuando nos invite a cenar en la mesa grandísima que nos va a tener preparada para todos nosotros? ¿Cómo creen que sería esa bienvenida? ¿Cómo te la imaginas, Tirso?
Algo sensacional. ¿Tú crees que podrás ver al hermano que le diste estudios hace 30 años que está hasta el otro lado de la mesa? Sí. ¿Verdad? Hermano Molina, ¿se la imagina? ¿Cómo se la imagina? Claro. Algo, algo, algo que exactamente, eh, yo no me lo puedo imaginar, pero ya con ideas, ya con pensando en todo lo que dijo Tirso, lo que dijo usted, algo será que algo, no sé, yo creo que lo que hemos esperado todos, ¿no? Y vamos a esperar con mucha fe. Hermanos, aquí no hay una mesa grandísima, ¿verdad? Y la ventaja es que aquí nos podemos ver todos ahorita. Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gocémonos hoy en este día del Señor y que le podamos abrir nuestro corazón. Veámonos como hermanos y a veces que no nos vemos en la semana ni nos hablamos. Entonces hay que aprovechar hoy este día para alabar y glorificar al Señor y para vernos y saludarnos. Vamos a cantar todos el himno número 60, puestos de pie, por favor. Santo, 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 tu gloria llena cielo y tierra. Hosana, hosana, gloria a Dios. Te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre, oh Dios. Oh Rey del cielo, oye clemente nuestra ferviente y humilde voz. Santo, 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 tu gloria llena cielo y tierra. Hosana, hosana, gloria a Dios. Perdona al hombre la falta impía, mira a tu Hijo, mi Redentor. Ferviente entonces el alma mía pueda alabarte con todo amor. Santo, 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 tu gloria llena cielo y tierra. Hosana, hosana, gloria a Dios. Dignos seamos de bendecirte, limpia las almas de todo mal. Cielos y tierra cantan tu nombre, oh Dios, oh Padre, Rey celestial.
Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis. Génesis 9, capítulo 9, versículos 8 al 17. ¿Estamos ahí? Dijo Dios a Noé y a sus hijos: yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra y todos los que salieron del arca, todo animal de la tierra. Establezco mi pacto con vosotros y no destruiré más a todo ser viviente con agua de diluvio, ni habrá más diluvio que destruya la tierra. Y agregó Dios: esta será la señal del pacto que establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Pongo mi arco iris en las nubes, que será señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, entonces se dejará ver mi arco iris en las nubes, y me acordaré de mi pacto con vosotros y con todo ser viviente, y no habrá más diluvio que destruya toda carne. El arco iris aparecerá en las nubes, y al verlo me acordaré de mi pacto perpetuo con todo ser viviente y con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta será la señal del pacto que establezco entre mí y todo ser viviente que está sobre la tierra. Los invito a que vayamos de rodillas para orar. Amado Padre, venimos hoy ante su presencia de rodillas, inclinando nuestro rostro en señal de reverencia hacia usted, suplicando que por favor usted pueda perdonar nuestras faltas. Porque esta mañana, Señor, venimos a rendir nuestra alabanza, nuestra adoración a usted, y queremos que nuestra alabanza y nuestra oración llegue al trono de usted limpia, sin obstáculos. Y por eso, Padre, rogamos que por favor usted nos limpie, por favor usted nos perdone cada una de nuestras faltas. Y asimismo, Padre, nos sentimos contentos y gozosos porque estamos aquí, en este lugar sagrado donde usted desciende a tener un encuentro con nosotros. Cada uno de mis hermanos se han dado cita acá para poder venir a escuchar de usted palabra de vida, palabra de salvación. Y Padre, también para rendirle nuestra alabanza y nuestra oración a usted. Queremos suplicarle que por favor usted pueda recibir nuestra adoración y nuestra alabanza. Y también, Padre, para que usted pueda dirigir este programa. Y cada una de las actividades que hoy hagamos, que sean de acuerdo a su voluntad y que pueda alabarle a usted. Por favor, Padre, suplicamos que esté en medio de nosotros y que nos hable hoy. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz sábado, hermanos. A mí me tocó marcando el rumbo. Y para empezar, necesito que alguien me pueda leer Mateo 6:33. Amén, hermano. Por veces el dinero, las posesiones materiales y todas las cosas que pongamos enfrente primero que Dios son los que nos reinan a nuestra vida, y nuestra prioridad tiene que ser el Señor. Muchas veces nosotros ponemos a nuestras familias primero, o podamos poner el dinero o nuestro trabajo antes que Dios. Y a Dios a eso no le gusta, porque Él vino y murió por nosotros para que nosotros lo tengamos a Él como nuestra primera prioridad. Elena G. de White escribió: para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos.
Los que aceptan el simple principio de ser del servicio de Dios, el asunto supremo, verán desvanecerse sus perplejidades y extenderse ante sus pies un camino despejado. Esta promesa no es para todos, sino para aquellos que hacen de Dios la prioridad de sus vidas. Por veces nosotros no vemos lo que Dios hace por nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros perdemos un trabajo, o no sé cuántos de ustedes han perdido su trabajo por un momento, pero Dios siempre ahí nos tiene con techo, o nos tiene a nuestros amigos, a nuestros familiares que nos ayudan. Y esas son las bendiciones que nosotros por veces no vemos. El cielo está más cerca de la tierra de lo que muchos piensan. Dios siempre se interesa por sus hijos y en todos momentos está listo para suplir lo que nos falta. En 2 de Reyes 4, 42, 44, si alguien me lo puede leer, por favor. 2 de Reyes 4, 42 al 44. Segunda de Reyes 4, 42 al 44. El que lo tenga, si se puede poner de pie y leerlo. 42 al 44. Amén, hermano, gracias. Leemos que había una gran necesidad en el pueblo, pero Dios movió el corazón de un hombre de Baalsalisa para que llevara al profeta Eliseo sus primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, justo cuando los estudiantes tenían necesidad de alimento. Entonces Jehová multiplicó los 20 panes para que comieran 100 personas y aún sobró. Las promesas de Dios se cumplen cuando actuamos por fe, y aunque todo parezca irrazonable. No os angustéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas ellas. Elena G. de White escribió al respecto, los cristianos no deberían permitir sus perturbados por preocupaciones ambiciosas por las necesidades de la vida. Si los hombres aman y obedecen a Dios y cumplen su parte, Dios satisfará todas sus necesidades. Aunque los recursos para subvenir a las necesidades de la vida diaria deben obtenerse con el sudor de la frente. No debemos desconfiar de Dios, porque en el gran plan de la providencia, Él suplirá los que se necesita cada día. Hermanos, este es un recuerdo de que nosotros tenemos que tener fe en nuestro Dios. Feliz sábado, mis hermanos. A mí me ha tocado el misionero. Viene desde el país de Ruanda. ¿Cuántos de ustedes conocen Ruanda? Ninguno, ¿verdad? Pues déme decirle una pequeña cápsula. Ruanda no está permitido usar sandalias en lugares públicos. Las sandalias se consideran antihigiénicas porque no cubren las partes vulnerables de los pies. Caminar sobre el césped es un delito en la ciudad de Kigali, debido a los esfuerzos de la conservación que la gente ha puesto del gobierno. Aún así siguen cometiendo esos delitos. Y viene exactamente del país de Ruanda, pero de la ciudad de Kigali. Vamos a pedirle la foto a Harry. El nombre de la persona es Yvonne Mushimiyama, algo así. Esta muchacha es el testimonio de ella. Cuando ella estaba joven, estaba en la secundaria,
Resulta que estaban haciendo audiciones para el coro de la escuela secundaria. Ella prestó ropa y consiguió una ropa diferente a la que usaba diariamente, así que era apretada, se echó maquillaje y todo y fue a la audición. Para sorpresa de todos sus amigos, no sabían que ella cantaba tan bien. Así que cuando se bajó del concierto o de la audición, le hicieron un círculo y le dijeron, no sabía que cantabas tan bien y que te queda muy bien la ropa. Así que a ella le gustaron todos los elogios, así que sus nuevos amigos le invitaron a ella a ir a un baile, porque ahí tenía la oportunidad de pasar a cantar. Así que le gustó todo eso, pero fíjense que muchos de los amigos de ellos eran adventistas, así que el baile era los viernes en la noche. Así que ella empezó a asistir hasta que un hermano de la iglesia le dijo al pastor que esos muchachos que eran parte del praise team, ya que usted, estaban yendo a los bailes. El pastor vino, los llamó y fueron disciplinados. De los 5, 4 pidieron perdón y se arrepintieron de lo que habían hecho, pero ella dijo, no, yo no puedo porque realmente me gusta el baile y me gusta cantar en estos clubes. Siguió el tiempo, empezó a ausentarse mucho de la escuela, pero para sorpresa de los maestros y los padres, esta es la foto de ella, ella tenía grados excelentes, así que optó a seguir en la universidad porque quería ser una cantante popular de pop. Así que fue a la universidad y los padres seguían orando por ella, eran adventistas, y oraban por ella. Y entonces el padre dijo, ya no más, ya me cansé, no le voy a mandar dinero. Ella no desistió de sus metas de querer ser una cantante de pop, así que empezó a trabajar en un mercado vendiendo ropa, pero aún así no le alcanzaba el dinero. Así que decidió convertirse en maestra de un kinder. Y cuando fue al kinder, pues para sorpresa los niños se asustaron porque era una muchacha que andaba con los pantalones así rotos, tenía 2 aretes en la oreja y uno en la nariz. Así que los niños empezaron a decirle a la mamá que ellos querían también utilizar pantalones rotos y tatuarse porque ya tenían tatuaje. Así que ante las quejas de los padres, le tocó que renunciara a su trabajo. Pero no, ella siguió cantando los viernes en la noche, aunque no le alcanzaba el dinero, siguió y siguió. Pero para sorpresa de ella, terminó su carrera, así que tuvo que regresar a la casa de sus padres. Y una noche, ella estaba sentada en la parte de afuera de la casa y empezó a escuchar por un altavoz un sermón de la iglesia adventista cercana. Y ella se molestó tanto, se fue a su cuarto y cerró la puerta y dijo, no, yo no quiero escuchar eso. Y era una semana de oración. Al siguiente día, otra vez el pastor, y esta vez volvió a meterse al cuarto, pero para la tercera vez, ella se quedó escuchando el sermón. La cuarta noche, decidió ir a la iglesia. Y al llegar a la iglesia, pues le interesó tanto que justamente ella empezó a escuchar los primeros sermones cuando ya iban a mitad de semana. Pues decidió bautizarse. Harry, la foto del bautismo, por favor. Y entonces, ella está ya bautizándose. Algo que me llamó la atención es que cuando ella empezó a ir a la iglesia, inmediatamente ya no quiso seguir yendo a los bailes. Y no solo eso, sino que regresó a la iglesia, se bautizó y ahora en este momento ya tiene 27 años y es maestra, pero de música para ayudar a su iglesia. Y dice que ella le agradece a Dios que a pesar de que ella se alejó de Dios, siempre escuchaba la voz de su mamá con las enseñanzas que le había hecho desde que era pequeña. Así que mis hermanos, madre, recuérdense que la última oración contestada antes de que se cierre el tiempo de la gracia, según el Espíritu, va a ser la de las madres. Así que no dejen de orar por sus hijos que no están presentes en iglesia. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y la última foto es ella ya sirviendo. Ahí está, Ivonne. Buenos días, hermanos, nuevamente. Gracias a hermano Carrillo, a Arianet también, a hermano Héctor. Hermanos, ¿qué es un pacto? ¿Un acuerdo? ¿Qué más? ¿Un tratado? ¿Un convenio? Un compromiso.
compromiso. ¿Alguien de ustedes ha hecho un pacto? ¿Perdón? Es un contrato. Muy bien, hermano, gracias. ¿Alguien de ustedes ha hecho un pacto, contrato? ¿Sí? Pero cuando hacen un pacto entre ustedes, entre nosotros, ¿alguien de ustedes sale beneficiados? Las dos partes, ¿verdad? Salen beneficiadas a veces. Es decir, si yo le pido un dinero prestado, que en la mañana estábamos hablando, en la mañana, ¿verdad, hermano Oscar? De un préstamo. Yo pido un préstamo a un prestamista, valga la redundancia. Yo salgo un beneficio, pero también el beneficio de él va a ser cobrar el interés, es el 10%. Pero, o más, o más, hoy en día más. Pero, y si yo rompo ese contrato, si yo, el que me prestó el dinero, no le pago el 10%, ¿qué va a pasar? O el 20%. ¿Qué va a pasar? Si yo firmé, me va a demandar. Me va a hacer, me va a destruir, digamos, de una manera. ¿Qué pasa cuando ustedes toman el pacto del matrimonio? ¿Qué pasa si ustedes se divorcian? ¿Quién sale perdiendo? Las dos partes, ambos. Pero bendito sea Dios que el pacto con Dios, el único beneficiario, ¿quién es? Nosotros, hermanos. Es decir, Dios sigue siendo Dios y nosotros unos simples mortales. ¿No? Dígame, hermano. Exactamente. Ahora, hermanos, nosotros nos hemos olvidado del pacto que Dios... ¿Alguien recuerda un pacto en la Biblia que me pueda decir ahorita, que se le venga rápido? Un pacto que Dios haya hecho con el ser humano. Abraham, ¿quién más? Abel, Noé, la lectura bíblica que vimos ahorita en la mañana, ¿se acuerdan? Jacob. Ahora, hermanos, quiero decirles algo. Hace 2 semanas, cuando llovió en el día y se puso el sol bien bonito después de que llovió, se vio un arco iris bien bonito. No sé si ustedes lo vieron, hace como 2 o 3 semanas. Pero hermoso, hermano, se veía desde punta a punta. A veces que uno se cortan en la mitad, ¿verdad? Pero este se veía de punta a punta. Entonces venía yo manejando 249 y casualmente yo le había echado raya a una señora y me dice, ay, qué bonito arco iris. Y yo dije, sí. Y yo estaba pensando, el pacto que hizo Dios con nosotros, ya con Noé. Y empecé a verla, me empecé a imaginar la grandeza de Dios, ¿no? Cómo Él nos habla, cómo Él se manifiesta a través de la naturaleza, ¿verdad? ¿Qué me dice la señora? Qué bonito la bandera LGBT. ¿Serio? Y yo la magia en ese momento que estaba en la comunión con Dios y dije, bueno, hermano, nos hemos olvidado del pacto que hizo Dios con nosotros, hasta en la naturaleza. ¿De verdad? Otro pacto importante que nos hemos olvidado los seres humanos es el sábado, ¿verdad? La mayoría de los seres humanos el sábado lo ocupamos para fiestas, lo ocupamos para trabajar, lo ocupamos para tantas cosas. Y solamente un grupo pequeño es el que mantiene ese pacto con nuestro Creador. Hermanos, no nos olvidemos que tenemos un pacto y que el Señor, en su grandeza, Él no se olvida del pacto que tiene con nosotros. Nosotros sí, pero la misericordia y la justicia, como platicamos en la mañana, ¿verdad, hermano Molina? La misericordia y la justicia se abrazan. Hermanos, yo quiero hacerles una invitación. Y a veces que por cualquier cosita no guardamos el sábado, por cualquier cosita estamos haciendo esto en el sábado, hermano, acordémonos del pacto que Dios tiene con nosotros. Acuérdense, la promesa que dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, acordémonos siempre del pacto. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie los maestros, por favor. Vamos a pedirle al hermano Carlos Carrillo Jr. si nos dirige en oración, por favor.
hermanos, quedamos divididos en grupos y vamos a aprender acerca del pacto que Dios tiene con nosotros. Nuestros visitas tienen su clase allá enfrente en el salón. Por favor. Gracias.
compartiendo hoy en el presente. Ayúdanos a grabar cada día en nuestro corazón ese pacto que tú tienes con nosotros, que es eterno. Bendice a tu pueblo en este día y prepara nuestra mente y nuestro corazón para los siguientes servicios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, hermano. Acuérdense, hermano, de nuestro pacto que tenemos con nuestro Creador. Que Dios les bendiga. Feliz sábado. Estudiamos la lección y aprendimos algo bien importante. Cómo Dios ha hecho un pacto con nosotros, y no son varios pactos, es solo un pacto. ¿Verdad que sí? Nosotros hicimos, muchos dicen son dos pactos, el pacto antiguo, el pacto nuevo. En realidad es un solo pacto. Tremenda la lección de esta semana. Quiero compartir con ustedes esta pequeña historia. Dice que una ocasión un pequeño fosforito se acercó a una vela y le dijo: hoy vine para encenderte. Y le dijo a la vela: ay, no quiero que tú me enciendas porque me voy a acabar. Y así como estoy muy bonita. Estoy en este pequeño frasco, en este pequeño vaso, y así me veo muy bonita. No me quites la etiqueta, que yo así estoy bien. Y el fósforo ya estaba prendido. Y le digo: mira que no tengo mucho tiempo. Esta llama que yo tengo en mi cabeza no me tardará por mucho tiempo. Así que más te vale que te decidas, ¿te prendo o no te prendo? Y le digo: mira que tú tienes la oportunidad de brillar con más tiempo. Yo no voy a tardar mucho tiempo. Así que, por favor, decídete. Mira que si tú te dejas encender por mí, todo este lugar se va a iluminar. Entonces la vela decidió que la llama del fosforito se trasladara a la vela. Entonces la vela comenzó a dar su función. ¿Para qué había sido hecha la vela? Para alumbrar. Pero necesitaba la ayuda de un pequeño fosforito para que le pudiera traspasar el fuego a ella. ¿Qué lección nos enseña esto? Que usted y yo hemos sido llamados para alumbrar. Los invito a que vayamos al libro sagrado, a nuestra Biblia. Y vamos a ir al libro de San Mateo. Libro de San Mateo. Y vamos a ir al capítulo número 5. Y vamos a leer los versículos 14, 15 y 16. ¿Qué les parece si lo leemos de pie? Porque mire, esto es bien importante. ¿Qué dice en su Biblia? Yo quiero que usted lo medite, lo que dicen estos tres versículos. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y luego versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese mensaje, ¿para quién es? Para usted y para mí, ¿verdad que sí? Nosotros hemos sido llamados para... Pero nosotros, al igual que la vela, no poseemos luz propia. Nosotros necesitamos que ese
fuego sea trasladado de alguien más. Esa luz, ese fuego, ¿quién lo da? Dios. Esta tarde nosotros los esperamos a ustedes, 2:30 de la tarde. Queremos llevar bendición a otros. Es que Dios nos ha dado, trasladarlas a hermanos y hermanas que lo necesitan. Quizá la función de usted es solamente y trasladar la luz a la vela más grande, o quizás usted es una vela para alumbrar en lugares oscuros. Los esperamos en la tarde. Vamos a orar. Amado Señor, gracias porque es bueno. Su misericordia nos tiene aquí en su santo templo. Nosotros, Padre, no tenemos luz propia. Por eso, Padre, nos acercamos a usted, porque usted es la luz del mundo y nos va a trasladar esa luz a nosotros. Queremos alumbrar a otros a través de usted, porque nosotros no podemos hacerlo sin la ayuda de usted. Que su Santo Espíritu llene cada uno de nuestras vidas para alumbrar a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a nuestros familiares. Que, Padre, su Santo Espíritu llene nuestra vida de tal manera que nosotros, cuando otros nos vean, puedan ver en nosotros algo diferente que no lo ven en otras personas. Llénanos de tu Santo Espíritu, amado Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está de frío afuera? No sé si me pueden encender el micrófono, por favor. No sé si me escuchan. Sí, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, hermanos, esos son los anuncios que vamos a dar en esta mañana. Antes que nada, déjenme decirle feliz sábado, hermano Castillo, nuestro hermano Guerrero que está acá. No sé cuántas visitas tenemos en acompañan por primera vez. Por allá veo un par de damas que no había visto. Sean todos bienvenidos. ¿Quién nos visita por primera vez? ¿Puede levantar la mano, por favor? Ahí vemos un caballero de la camisa azul. Bienvenidos todos nuestros hermanos. ¿Qué les parece si cantamos un canto para entrar en calorcito humano? Nos damos una cordial bienvenida con reverencia y con orden, hermanos. Vamos a cantar el canto que cantamos. ¿Cómo se llama? Bienvenido seas. Se puede poner de pie y saludar a nuestras visitas. Hola, ¿cómo estás? Gracias a Dios porque está aquí alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor, a la casa del Señor. Muy bien, podemos tomar asiento. Estos son los anuncios, hermanos. A nuestros hermanos que van entrando, les digo que hagamos todo con reverencia, ¿verdad? Quisiera leerles algo de la pluma inspirada rápidamente, que dice así, para que lo tengamos en mente, hermanos, a medida que se está llevando a cabo el culto de adoración.
¿verdad? Que dice de la siguiente manera: del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas a nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario, donde se encontraba con Dios en el servicio sagrado, casi ha desaparecido. Sin embargo, Dios mismo dio el orden del servicio, ensalzándolo muy por encima de todo lo que tuviese naturaleza temporal. Hermanos, son los anuncios de esta mañana. Se les invita a todas nuestras visitas, nuestros amigos que nos acompañan acá. Después del culto tenemos el almuerzo. Ya muchos de nuestros hermanos y amigos ya saben que acá hay un almuerzo en la cocina para todos ustedes. Vamos a permitir que nuestras visitas y nuestros niños, ¿verdad?, pasen primero. Están invitados todos nuestros amigos a quedarse después del culto. También se les informa que guías mayores, esta tarde en punto de las 3 va a iniciar una clase, y por la noche, por la tarde, seguirán para terminar esta clase. Okay. Los guías mayores a las 3. Okay. Si estoy equivocado, por ahí me corrigen por favor los directores. Sociedad de jóvenes, esta tarde iniciará a las 5 de la tarde, hermanos. Sociedad de jóvenes. Okay. Conquistadores, acá no sé si todos tienen boletín o no. Acá dice que tenemos conquistadores, pero se me acaba de informar que se canceló esta reunión, que era para mañana. Okay. También tenemos el culto de los miércoles, que es a las 7:30, todos los miércoles, hermanos. Están cordialmente invitados todos los directores de cada departamento. Les informo que los cultos de los miércoles y los viernes ha estado muy baja la asistencia. Ahí les comunico eso para que los directores de cada departamento podamos asistir. También les recuerdo que tenemos el bando de oración todas las mañanas, todos los sábados, ¿verdad? A las 8 de la mañana, el bando de oración, están todos invitados. Tenemos también, hermanos, un bando de oración hoy. Hoy vamos a tener un bando de oración después de la sociedad de jóvenes. Todos los directores de cada departamento, son los líderes de la Junta de la Iglesia, se les invita a que se queden para tener un bando de oración después de la sociedad de jóvenes. Tenemos la cena de acción de gracias, que es el día miércoles 27. Okay, todos están invitados. Traiga un amigo o un conocido, ¿verdad?, para que escuche la palabra, para que podamos alimentarlo espiritualmente, después lo alimentamos físicamente. También tenemos el sábado joven, que es el diciembre 7, sábado joven. Se me olvidaba de mencionarles también que tenemos bando de oración el próximo sábado. A todos los varones están invitados el próximo sábado a que nos quedemos después de la sociedad de jóvenes. Tenemos nuestro bando de oración para todos los varones. Okay. No sé si se me pasa algún otro anuncio, pero estos han sido los anuncios para el día de hoy. Que podamos disfrutar, hermanos, de este sábado, que podamos gozarnos en el Señor y que estemos atentos y reverentes en la casa del Señor. Señor nos bendiga. Persona indicada para la historia de los niños está lista, o si ya entraron los niños. Okay. Oigan las monedas, oiganlas caer, todas para Cristo
para Cristo, Él las vas a ver. Hola, buenos días, feliz sábado. No los escuché, feliz sábado. Amén, ¿verdad? ¿Están contentos de estar aquí? ¿Sí? ¿Estamos contentos? ¿Por qué hay tan poquitos niños? ¿Ya se fueron de vacaciones? Ah, ya vienen llegando otros más niños. Vamos a esperar a que todos los niños se acerquen para empezar nuestra historia. Vamos a empezar, vamos a hacer un juego, pero vamos a tratar de ser un poquito tranquilos, para no hacer irreverencia, ¿verdad? ¿Han jugado un juego que se llama Mamá dice o Simón dice? ¿No? ¿Sí? Yo voy a decir algo y ustedes tienen que hacerlo. Por ejemplo, toquen su cabeza y van a tocar su cabeza. Busquen sus zapatos y van a tocar sus zapatos, ¿ok? ¿Ya saben? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Vamos a ver si ya pusieron atención. Rasca tu nariz. Simón dice, rasca tu nariz. Muy bien, eso es. Simón dice, toca la espalda de tu compañero. Eso, muy bien. Simón dice, toca tu estómago. Simón dice, tapa tus ojos. Eso, ¿verdad? Muy bien, lo hicieron muy bien. Es muy fácil escuchar las órdenes cuando solo una persona las da, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora qué sucede. Pongan atención. Simón dice, rasca tu toca nariz. Zapatos. Simón dice, da un Brinca aplauso. una vez. Simón dice, toca tu cabeza. Okay. Simón dice, di Cierra feliz tus ojos. sábado. Simón dice, limpia tus Di zapatos. feliz sábado. ¿Fue difícil obedecer a dos personas? ¿Sí? ¿Es difícil? Sí, ¿verdad? Porque como que vi que no estaban poniendo mucha atención y no sabían qué indicación seguir, si la de mi esposo o la mía, ¿verdad? Es complicado cuando no obedecemos solo una voz. Entonces, a veces podemos tener dos vocecitas aquí que nos dicen, comparte tus juguetes o no compartas tus juguetes. Pero ¿saben qué? Jesús dijo, nadie puede ser esclavo de dos amos, ¿verdad? Nadie puede servir a dos, solo a uno. Entonces, nosotros siempre tenemos que servir ¿a quién? A Dios, ¿verdad? A Jesús. Tenemos que seguir a Él. ¿Ustedes conocen a unos personajes en la Biblia que siguieron a Jesús? ¿Alguien conoce? A ver, Barbie. Los discípulos, específicamente un nombre. ¿Sí, Aaron? ¿Quién? ¿Pedro? Pedro sirvió y siguió a Jesús. Amén, ¿verdad? ¿Quién más? Pablo, David. Muy bien. ¿Quién más? ¿Daniel? Job. Ok, Job. Mateo, ¿qué le dijo Jesús a Mateo? Al cobrador de impuestos. ¿Qué le dijo? Ven y sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? ¿Escuchó? ¿O se dio la media vuelta y se fue? No, ¿verdad? Él escuchó. ¿Quién más? Samuel. ¿Se acuerdan de la historia de Samuel? ¿Qué decía Samuel cuando lo escuchó? Habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Y se acuerdan de Josué? ¿Qué dijo? Mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Todos ellos escucharon la voz de Dios, pero hubo unos que no escucharon. ¿Quién no escuchó? Jonás, ¿verdad? Dice el cantito, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién? Sansón. Sansón tampoco escuchó, ¿verdad? No escuchó la voz de Dios. Muy bien. ¿Y nosotros escucharemos a Jesús, a Dios o no? ¿Ustedes escucharán la voz de Dios? Amén, ¿verdad? ¿A quién servirás?
¿A quién servirás? Cuando amamos a Dios, amamos también a todos nuestros amigos. ¿Y saben qué? Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, podemos compartir con los demás. Así que cuando escuchen dos vocecitas que le diga algo que está bien y algo que está mal, ¿cuál vamos a escuchar? A la que nos diga bien, ¿verdad? Y nos dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará el otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Así que nuestro deseo en esta mañana sea ¿qué? Elegir y servir a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos para orar. Querido Jesús, te damos gracias por esta historia, Señor. Gracias porque estos niños han decidido servirte, Señor, y prueba de ello es que estamos aquí en tu santo templo para adorar y glorificar tu nombre. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, Señor, y siempre escuchar tu voz y seguirte. Bendícenos y ayúdanos a estar tranquilos en el siguiente servicio. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos a alabar. Aleluya, al nombre de Manuel. Con nosotros mora Él,
Aleluya, por nombre nos limpió, gloria al Cordero de Dios. Aleluya, al nombre de Manuel, con nosotros mora Él. Aleluya, por ti, por mí murió, gloria al Cordero de Dios. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, esta mañana estamos completamente agradecidos, Señor, porque nos has permitido estar en tu santo templo. También, Señor, porque estamos seguros que tu presencia está entre nosotros. Por eso queremos pedirte, Señor, que toques nuestro corazón, que toques nuestra mente, Señor, para poder recibir el mensaje que tienes para nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz. Vamos a hacer un hermoso especial en esta mañana a cargo de Evelyn Estrada y Ariadne González. Para ellas es el tiempo. Para la honra y gloria a Dios. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things.
above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. The fall and thought of me above all. Como flor que empieza you took the fall and thought of me. Damos gracias a Dios por esta bonita alabanza. Ahora vamos a invitar a los diáconos que se pongan en pie para poder recoger los diezmos y las ofrendas y vamos a entonar el himno 371. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado
lado estás. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Vamos a ponernos de pie para continuar alabando el nombre de nuestro Dios. Por la excelsa majestad de los cielos, tierra y mar, por las alas de tu amor que nos cubren sin cesar, te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Por la calma nocturnal, por la tibia luz del sol, por el amplio cielo azul, por el árbol, por la flor, te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Por los lazos del amor que en familia y amistad nos acercan hacia ti, nuestro amigo siempre fiel, te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Por las dádivas sin par que en Cristo tú nos das, en los cielos gozo y luz, en la tierra vida y paz, te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Amén. Gracias te doy por darme esperanza que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio que me dio la salvación. Jesús, clama Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús, hoy te invito, dame tu corazón. Gracias te doy por darte alabanza y feliz poder cantar. Gracias te doy por la vida eterna que en breve de gozar. Jesús, clama Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús, hoy te invito, dame tu corazón. Ha llegado el momento de traerle a Dios, al trono de la gracia, cualquier necesidad, cualquier problema que tengamos en nuestros corazones, cualquier gratitud que también tengamos. Este es el momento de traérselo todo a los pies de nuestro Dios y inclinarnos a Él para que Dios pueda contestar nuestras oraciones. Él sabe lo que necesitamos, pero tenemos que traérselo a Él para reconocer nuestra necesidad ante Dios.
Ven, inspíranos, ven, enséñanos, Señor, por medio de tu Espíritu. Ven, anímanos, ven, transfórmanos, Señor, con tu poder y gloria. Señor, queremos darlo en gratitud a ti. Acepta nuestro corazón, ven y transfórmalo. Padre Celestial, que tu morada sea en los cielos. Alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre, Padre, por los siglos de los siglos. Te agradecemos, Padre, por el regalo de la vida. Te agradecemos, Señor, por habernos dado este nuevo día, Señor. Pero sobre todo, Señor, te agradecemos por este santo sábado. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia, Señor. Podemos venir, Señor, y podemos escuchar tu voz. Pero sobre todo, Señor, podemos entrar en tu santo reposo, Señor. Un reposo que requiere, Señor, nuestra vida, tanto física como espiritual, Señor. Un reposo en el cual podemos venir, Señor, y saber que estamos en los brazos, Señor, de quien nos ama. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Aún sin merecerlo, Señor, sabemos que tu amor es infinito, Señor. Tal vez no lo llegamos a comprender, Padre, porque nuestra mente finita, Señor, no tiene esa capacidad. Pero te agradecemos, Señor, porque hasta ahora has sido bueno con nosotros. Síguenos, Señor, regalando de tu misericordia. Síguenos regalando de tu amor, pero sobre todo, Señor, síguenos llenando de tu Santo Espíritu, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser como tú quieres que seamos, Señor. Señor, quita de nosotros nuestros defectos, Señor, y pon tus virtudes en cada uno de nosotros, Padre, para que, Señor, en nosotros, aquellas personas, Señor, que no han creído o no te han conocido, puedan ver tu imagen, Padre. Y si no lo estamos demostrando, Padre, perdónanos, Señor, y cambia nuestros corazones de piedra y danos un corazón, Señor, de carne. En esta hora pedimos el perdón de cada uno de nuestros pecados, Señor, especialmente los míos, Padre. Tú los conoces. Suplico, Señor, que esta oración y la oración de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, pueda llegar al trono de tu gracia, Padre, y podamos, Padre, ser aceptos delante de tu presencia, Señor, por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Padre, cada uno de nosotros aquí reunidos, aquellos que están de rodillas, Señor, como los que están en pie, tienen necesidades, Señor, que tú las conoces. Pero sabemos, Padre, que así como tú le das de comer a cada uno de los pajarillos, hasta el día de hoy nos has dado alimento, Padre. Nos has dado que vestir, nos has dado un techo donde vivir. Te lo agradecemos, Señor. Tenemos tantas bendiciones a nuestro alrededor, Señor, pero tú conoces, Señor, también nuestras necesidades. Y te las ponemos en tus manos, Señor. Sabiendo, Señor, que tenemos un Dios todopoderoso, que de acuerdo a nuestra fe, nos la responderá, Padre. Hay hermanos, Señor, que tienen necesidades especiales. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, cada uno de los corazones de ellos, Señor. Te suplico, Señor, que las respondas. Señor, Dicoro, Sebastián, son personas que están pasando una gran necesidad en esta hora, Señor. Va a haber cirugía, Padre, hay enfermedad grande, pero te las ponemos en tus manos, Señor, para que de acuerdo a la fe que tengan en ti, Señor, ellos puedan recibir, Señor, tu respuesta. Señor, perdónanos si nuestra fe es corta, Señor. Tenemos un Dios todopoderoso, Señor, y aún así seguimos mendigando migajas tuyas, Padre. Perdónanos, Padre. Gracias por permitirnos llamarte Padre, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, ser hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a estar a la altura, Señor, de ser hijos llamados hijos tuyos, Padre.
Te pongo en tus manos, Señor, aquellos amigos que nos están visitando en esta mañana, Padre. Tú los has traído para el mensaje del hermano Juan. Que tu espíritu pueda reposar en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, Señor. Y en nuestros corazones puedan salir rebosantes sabiendo, Señor, que nos has hablado a cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad. Te pongo en tus manos a cada uno de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, Padre. Padre, tenemos necesidad de ti, Padre. Habla a nuestros corazones en el día de hoy. Te lo suplico en el dulce nombre de Jesús. Amén. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey, mi Dios. Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Vamos a buscar nuestras Biblias en Deuteronomios 4, 30 y 31. Cuando lo tengan, digan amén. Todavía se escucha el sonido de las Biblias. Y dice de esta manera: cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los últimos días te vuelves a Jehová, tu Dios, y oyes su voz, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que es justo que juró a tus padres. Palabra del Señor. Feliz sábado, hermanos. Hermanos, es un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes, pero es un gusto más grande, como siempre digo, estar de este lado del templo. Me siento bendecido, me siento alegre porque el Señor me da esa oportunidad, pero no quisiera ser el único que está contento de estar aquí. ¿Quién más está contento de haber venido a la iglesia? Amén, qué bueno. Hermanos, quisiera, antes de comenzar el tema, quisiera contarles algo que me pasó esta semana. Me pasó algo muy bonito y por eso quiero compartirlos. Además, creo que tiene algo que ver un poco con el tema que vamos a hablar. Esta semana, el jueves, venía manejando en el estado de Arkansas y a lo lejos alcancé a ver unas montañas donde yo tenía que cruzar ahí. Entonces, yo sé que cuando entro a ese lugar, porque ya he pasado por ahí varias veces, cuando entro a ese lugar se me va la señal. No hay señal de internet, de teléfono, no hay nada. Entonces me preparo con tiempo y pongo algo de música para
que me acompañe la música mientras paso por ahí. Y lo hice, puse la música, puse un canal en Pandora de música de piano y ya doy vuelta para tomar la desviación que me llevaba hacia arriba de las montañas. Y apenas di vuelta, se terminó la canción. Y cuando di la vuelta vi esas montañas que no se alcanzaba a ver la punta porque había mucha neblina, mucha neblina. Entonces termina la canción y yo digo, me salió, hermano, siempre le pedimos a Dios, normalmente mentalmente le decimos, Señor, ayúdame, Señor, acompáñame. Pero esta vez me salió decirlo en voz alta. Lo repetí 3 veces. Dije, Señor, por favor, cuídame, Señor, cuídame, por favor, cuídame. Y la verdad, no es que me dé miedo porque ya he pasado por ahí, pero sé que es un lugar que es peligroso. Entonces, antes de subir, se apaga la señal y me dice ahí en la pantalla, fuera de señal. Entonces se apagó la música. Entonces yo pensé, bueno, me lo esperaba, aquí no hay señal, de eso podía pasar, voy a manejar sin música. Y apenas termino de decir eso, y de pronto se aparece otra vez, se prende la pantalla, y está ahí en la pantalla Raúl Di Blasio, pero no tenía señal. Pero lo interesante es que no estaba tocando Raúl Di Blasio, estaba tocando Marcela Gándara, estaba cantando. Y se me hizo raro, ¿por qué está música cristiana si yo no la puse? Pero me recordé que hacía unos momentos yo le había pedido al Señor que me cuidara. Y hermanos, para mí eso fue algo muy bonito porque yo sé que fue Dios el que cambió el canal y el que me dio la señal. Sentí como que Dios me puso su mano en el hombro y me dijo, no te preocupes, aquí voy contigo. Y hermanos, esto lo comento porque muchas veces nosotros pensamos que Dios no está con nosotros, pero sabemos que Dios es omnipresente, que está en todas partes, pero la mayoría del tiempo no lo percibimos. Le comentaba a mi esposa, imagínate que vas en un viaje de aquí a San Antonio, vas tú sola, pues es un viaje normal, vas tú sola, no pasa nada, pero imagínate que vas con Jesús en el asiento de al lado. ¿Cómo sería tu viaje? Sería diferente, ¿verdad que sí? Hermanos, pero Jesús siempre va ahí. Ese es el problema, que nosotros a veces nos olvidamos de eso, no lo percibimos, nos acostumbramos tanto a nuestras cosas que nos olvida que el Señor está ahí con nosotros. Por eso quería compartir esto con ustedes, hermanos. Quiero que vayamos una vez más a nuestra lectura bíblica. Deuteronomio 4, 30 a 31. Los invito a que inclinemos nuestros rostros para hacer una oración. Señor, te damos gracias porque sabemos que estás entre nosotros, Señor. Por eso queremos pedirte, Señor, que abras nuestro corazón, abras nuestra mente, Señor, que nos des ese mensaje que necesitamos escuchar esta mañana. Señor, gracias porque sabemos que así lo harás. En el nombre de Jesús, amén. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Hermanos, nuestro tema para esta mañana lo titulé Gracias Dios. No tienen mucho que ver con el tema de acción de gracias, pero el tema de acción de gracias, el día de acción de gracias queda en medio de este sábado y el próximo, ¿verdad? Entonces ya muchos de nosotros ya andamos en ese ambiente haciendo preparativos para la cena especial. Así que vamos entrando de una vez en ese ambiente. Hermanos, ¿qué significa el Día de Acción de Gracias? Yo sé que para muchas personas, para cada persona, el Día de Acción de Gracias tiene un significado diferente. Por ejemplo, para algunos significa ir de vacaciones, para otros significa reunirse con su familia. Como yo me voy a reunir con mi hermana, que no la había visto, acaba de llegar, ahí está. Saluden a mi hermana. Hacía ya mucho tiempo que no la veía y hoy aquí apareció. Hermanos, para otros significa una gran cena. No sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa que ese día como tanto pavo que quedo con ganas de ya no volver a comer pavo hasta el próximo año. ¿A quién le pasa eso? De paso quiero felicitar a los vegetarianos porque ellos no sufren como nosotros los carnívoros, ¿verdad?
Hermanos, para otros el Día de Acción de Gracias es solamente un pretexto para organizar una gran fiesta y divertirse hasta que amanezca. Pero para nosotros los cristianos, ¿qué significa el Día de Acción de Gracias? Pues precisamente eso, ¿verdad? Un día especial para darle gracias a Dios. Organizamos una reunión especial, hacemos un programa muy bonito y escuchamos muchos testimonios conmovedores de los hermanos, ¿verdad que sí? Y estos nos hacen reflexionar y nos hacen ver la presencia y el amor de Dios en cada uno de nosotros. En la Biblia encontramos muchas razones para dar gracias a Dios. Por ejemplo, Salmos 28:7 nos dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. ¿Ese es un motivo para dar gracias, hermanos? Lo es. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Hermanos, la herencia del Señor es para nosotros, es un motivo de agradecimiento. Dice que la compartiremos con los santos en la luz. Salmos 103:2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, es decir, no olvides ninguna de sus bendiciones. Hermanos, las promesas de Dios son muchas. Dios nos promete provisión, Él proveerá, nos promete descanso, nos promete paz, nos promete perdón a nuestros pecados, también nos promete vida eterna. Pero yo creo que existe algo muy importante por lo que tenemos que dar gracias. Y esto es que el Señor nunca nos abandonará. Escúchenlo bien, hermanos. Nunca te abandonará, aunque tú sí lo abandones. Y es que de no ser así, todas las demás promesas nunca se pudieran cumplir. Si Dios nos dejara cuando nosotros lo dejamos, ahí terminaría todo. Por ejemplo, la promesa del perdón de nuestros pecados, la promesa de la tierra nueva, la promesa de la vida eterna, nada tendría sentido, hermanos, porque nosotros muchas veces en el caminar de nuestra vida abandonamos a Dios por diferentes situaciones. Pero ¿saben qué? Él sigue fiel. En esta lección hablábamos del pacto, ¿verdad? Tiene mucho que ver con esto. Quiero que veamos en la Biblia algunos ejemplos que nos comprueban esto que estamos hablando. Tenemos el caso de Adán en Génesis 3, 8 y 9. Dice así: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahora, noten bien lo que estaba pasando aquí. El ser humano había pecado. ¿Cuál sería la reacción correcta que tenía que haber tomado Adán? La reacción correcta era que tenía que ir a buscar a Dios y pedirle perdón por haberlo desobedecido. Pero en realidad, hermanos, esto no funciona así. No funciona de esta manera. Lo normal es que cuando cometemos un pecado, en vez de buscar a Dios y pedirle perdón, nos escondemos de Él y nos alejamos de Él. Porque esa es nuestra naturaleza. Miren lo que hizo Dios. Dios fue a buscar a Adán y a Eva. Ellos no lo buscaron a Él. Él preguntó: ¿dónde estás? ¿Él sabía dónde estaba? Sí sabía. Entonces, ¿por qué preguntaba? Para ver si decían la verdad. Lo que él quería era seguir teniendo un contacto con Adán y Eva. Aunque ellos lo habían desobedecido, él los buscó. ¿Para qué? Para perdonarlos. Lo que pasó después fue consecuencia de sus pecados, pero en realidad Dios nunca los abandonó. Miren, tenemos otro ejemplo en la historia de Jonás. Dice la Biblia que Jonás no estuvo de acuerdo con Dios, ¿verdad? Sabemos la historia. Entonces decidió huir de su presencia y desobedecer la orden de Dios. Ahora, este hombre estaba encaprichado, estaba enojado y encaprichado. Dice que se fue a un cuarto del barco y se durmió, ahí en el más oscuro, en el más apartado, se durmió, como que si no tuviera algo en qué reflexionar esa noche. ¿Les suena familiar esto, hermanos? No sé si les pasa o en su casa cuando alguien se enoja, va y se encierra en su cuarto y se duerme y no despierta hasta el otro día.
Suena familiar, ¿verdad? O se hace el dormido para que ya nadie le diga nada. Pero cuando todo se complicó en la tormenta, él tuvo que reconocer que era hebreo y que era seguidor de Dios. También reconoció que por su culpa la tormenta estaba a punto de partirles el barco, pero ni aún así eso lo hizo pedirle perdón a Dios. Qué fácil hubiera sido. Él pudo haber dicho: Señor, mira, me arrepiento, te pido perdón y te prometo que en el próximo barco me regreso para cumplir con lo que me pediste. Pero no, él quería alejarse aún más de Dios. Él pidió que lo arrojaran al mar. Jonás 1:12 dice así: y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Tal vez él pensó que allá en la oscuridad, allá en el fondo del mar, ya ahogado, tal vez él pensó que Dios ya no lo molestaría. Pero no fue así, hermanos. Recuerden que Dios nunca te abandona, aunque tú sí lo abandones y trates de alejarte de Él. Mira si no es grande el amor de Dios para nosotros. Mira lo que hizo en la vida de Jonás. Fue algo increíble lo que él hizo. Ordenó a un pez muy grande que lo sacara del mar y lo echara en la playa. ¿Para qué, hermanos? Para salvarle la vida. Exactamente. Una pregunta: ¿Dios amaba a Jonás, sí o no? Sí lo amaba. Aunque Jonás lo abandonó, Dios lo buscó para salvarlo, para perdonarlo y para darle otra oportunidad y para que pudiera cumplir con su propósito. ¿No es impresionante Dios, hermanos? Miren, déjense los digo de otra manera. Todos los que estamos aquí conocemos a alguien que se ha apartado de Dios. Algunos tenemos hijos que se han apartado de Dios, otros tenemos la pareja que se ha apartado de Dios. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que Dios lo ama? Sí lo ama. Y mientras nosotros estamos aquí sentados, Dios lo está buscando para salvarlo, para darle otra oportunidad y para que pueda cumplir con su propósito para lo cual lo trajo a esta vida. Es impresionante Dios, hermanos. Lo es. Yo sé que muchos de nosotros podemos estar pasando por situaciones muy difíciles en este momento. Tal vez alguien pueda estar diciendo que esto se oye muy bonito, pero en realidad a veces se siente como que Dios nos abandona. Algunas veces decimos: ¿por qué Dios me abandona si yo no lo abandono? Yo vengo a la iglesia, yo cumplo los 10 mandamientos. Yo que no lo abandono como Jonás, yo no me escondo de él como lo hizo Adán. A veces nos sentimos así, como si él se haya alejado de nosotros. Pero por eso quiero que leamos algunos pasajes en la Biblia donde, aunque parezca que Dios no está, sí está. Pero no solo eso, sino que nos está preparando para algo grande, hermanos. Tal vez para cumplir alguna misión aquí en la tierra, o tal vez simplemente nos está preparando para que podamos vivir en el cielo. Tal vez simplemente está haciendo los arreglos necesarios en nuestro corazón para que podamos ser ciudadanos del cielo. Tenemos el ejemplo de alguien que parecía que Dios lo había abandonado, pero en realidad estaba ahí. Leamos en Hechos 16:22. Aquí estamos hablando de Pablo y Silas. Ellos acababan de sacar un demonio a una muchacha. Hermanos, cuando nosotros hacemos un trabajo, cuando le hacemos un favor a alguien, lo menos que esperamos es que nos lo reconozcan, que nos lo agradezcan por lo menos, ¿verdad? Pero aquí estaba pasando lo contrario. Miren, Hechos 16:22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, ¿cuánto los habían azotado? Mucho. Los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, no solamente estaban alabando a Dios, estaban dando testimonio de que ellos creían en Dios. Ellos confiaban que Él estaba con ellos, aunque estuvieran siendo azotados. Hasta aquí ellos no habían abandonado a Dios, aunque pareciera que Dios sí los había abandonado.
porque estaban sufriendo y estaban siendo castigados. Algunas veces pensamos que Dios nos abandona cuando las cosas nos salen mal, cuando sufrimos, cuando oramos y no hay respuesta, y lo que hacemos es clamar: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Pero miren, notemos la diferencia entre Adán y Jonás y Pedro y Silas. Adán y Jonás huyeron de Dios, mientras que Pedro y Silas nunca se olvidaron de Dios, aunque estuvieran padeciendo por su causa. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener la confianza y la seguridad de que en cualquier situación que nos encontremos, el Señor no nos va a abandonar. Miren lo que dice el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios nunca te abandona, hermano, aunque parezca lo contrario. Nunca nos abandona. ¿Quieren escuchar otro caso impresionante? Escuchemos el caso de Job. Este hombre era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Por lo tanto, le merecía que le fuera bien en la vida, ¿sí o no? Si yo soy todo eso, me gustaría que me fuera bien en la vida. Pero nos cuenta la Biblia que cuando la vida de Job iba bien, cuando todo marchaba bien, cuando aparentemente no tenía problemas, le empezaron a suceder una serie de cosas. Número 1 dice que mataron a sus bueyes y las asnas y a los criados. Número 2 dice cayó fuego del cielo y mataron las ovejas y a los pastores. Número 3, robaron sus camellos y mataron a sus criados. Número 4, dice que vino un viento muy fuerte y derrumbó la casa donde estaban sus hijos y todos murieron aplastados. Hermanos, cuánta tragedia en un tiempo tan corto. Pareciera como que si Dios se había olvidado de él. Pero aunque te cueste creer, hermano, Dios no lo había abandonado. Y te recalco esto porque a veces nosotros pasamos por tanta tragedia, pero aunque nos cueste creer, Dios no nos abandona. Miren, Job tenía la seguridad de que Dios estaba con él. Por eso, después de todo lo que le había pasado, Job adoró a Dios. Pero diríamos que qué bueno, y ahí termina todo, que ya le va a cambiar la vida a Job. Pero no, la cosa se pone peor. Dice, después de esto, Job recibe una sarna en todo su cuerpo. Yo no sé qué clase de sarna era, hermanos, pero en algunas ocasiones a mí me ha tocado el Poison Ivy, y no sé a quién le ha pasado, salen esas ronchas que te desesperas. Yo no lo soporto, y cada que me pasa eso, me acuerdo de Job. Digo, ¿cuánto habrá sufrido Job? Tenía una sarna en todo su cuerpo, y la cereza del pastel, su mujer, esa persona que había prometido estar con él en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Dice que ya no lo soportó más y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hermanos, qué situación tan triste, no sé, tan dura, no sé cómo describirlo, pero debió hacer algo muy feo para él. Hermanos, Job se sentía mal, él era humano como nosotros, igual que nosotros, nos ponemos tristes, lloramos. Mira cómo se sentía Job, nos dice la Biblia cómo se sentía. Job 3:11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Job 13:13 dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. A veces nos va tan mal que pensamos que esa es la única salida a nuestros problemas. Pero esta no era una situación solamente mental, sino que era algo físico lo que le estaba pasando. Job 17:1 dice, mi aliento se agota. Hermano, cuando ya no puedes respirar, ¿qué más esperas? Si ya no puedes respirar, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparando el sepulcro. Job 19:21, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado.
Imagínense cómo se sentía aquel hombre. Ese hombre ya no tenía dinero, ya no tenía sirvientes, ya no tenía familia, ya no tenía salud y clamaba con pasión. ¿Hasta dónde había llegado aquel hombre rico y perfecto? ¿Hasta dónde había llegado? ¿Hasta quedar ahí tirado en el suelo lleno de sarna? Pero miren, hermanos, fue entonces cuando estaba ahí tirado en el suelo lleno de sarna, cuando Job empezó a entender lo que estaba pasando. Pero yo me hacía esta pregunta cuando escribía: ¿cómo un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal no entendía lo que estaba pasando? Y es que, hermanos, hay cosas que no se aprenden en la abundancia. Hay cosas que no se aprenden mientras nos carcajeamos. Hay cosas que no se aprenden en la felicidad. Hay cosas que solamente se aprenden en el sufrimiento, en la soledad o en la enfermedad. Y hermanos, si alguno está pasando por una situación difícil, es tiempo que le pidamos al Señor paciencia y sabiduría para entender lo que está pasando por nuestra vida en este momento. Mira lo que dijo Job. Job 42:5 dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero ¿por qué dice de oídas? Si él era apartado del mal y temeroso de Dios, ¿qué acaso no conocía a Dios? ¿Sí lo conocía o no? Entonces, ¿por qué decía de oídas? Había algo que Job no estaba entendiendo. Y eso, hermanos, me dice que nos puede pasar a nosotros también. Nosotros que venimos a la iglesia, nosotros que estudiamos la lección, tal vez hay algo que no estamos entendiendo todavía. Tal vez vamos a pasar por algunas situaciones difíciles, situaciones que no esperamos, pero es que hay algo que tenemos que aprender todavía. Dice Job: mas ahora mis ojos te ven. Ahora que ya no tengo nada, ahora que estoy enfermo, ahora que estoy tirado en el suelo lleno de sarna, ahora mis ojos te pueden ver, Señor. ¿Cuánto dependo de ti? Nada de lo que tengo es mío. Todo es tuyo, Señor, ni siquiera mi vida me pertenece. Mi vida te pertenece a ti. Ahora mis ojos te ven. Esto se me hace impresionante, hermanos. Tener que llegar hasta ese punto para poder entender a Dios, para poder ver a Dios. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Dios había abandonado a Job en algún momento, hermanos? No, no lo había abandonado. Por último, vamos al libro de Oseas. Me gustan las lecciones de Oseas, podemos aprender muchas cosas. En esta historia, hermanos, Gomer, la esposa, representa a la iglesia y Oseas, el esposo, representa a Jesús. Oseas 3, del 1 al 3. Dice: me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos años, no fornicarás ni tomarás otro varón, y lo mismo haré yo contigo. Esta historia es muy bonita, pero a mí me gusta imaginarme las cosas. Cuando leo la Biblia me gusta imaginarme el escenario que está pasando ahí, y los invito a que tratemos de imaginar lo que estaba ocurriendo en ese momento. Gomer era la esposa de Oseas, y en estos versículos nos dice que en ese momento ellos no estaban viviendo juntos, porque ella lo había abandonado. Ella se fue con otros hombres, abandonó a sus hijos, a ella no le importó nada. Ella se fue a vivir de una manera desordenada, a ella le gustaba el relajo. En ese tiempo, hermanos, las personas, dice que se vendían como esclavos en las plazas públicas y hacían como una especie de subastas. Pero si ella estaba en esa condición, es porque se había perdido de tal manera que ya solamente valía para ser vendida como esclava. Imagina
la imagen de esa mujer? ¿Cuál era la imagen de esa mujer? Era una mujer sucia, con un cuerpo débil, despeinada. Me imagino que su rostro reflejaba sufrimiento, soledad, tal vez un poco de arrepentimiento. La imagino con sus manos atadas, sin poder escapar de su amo, sin poder escapar de la vida que tenía, de esas costumbres que la tenían esclavizada. Esa mujer tuvo un gran hombre, alguien que le dio valor. Imagínate, era la esposa del profeta Oseas. Oseas no era cualquier cosa, era el profeta Oseas. Imagino que comenzaron a ofrecer dinero por ella ahí en la plaza y decían, ¿quién da un ciclo de plata por esta mujer? Yo doy un ciclo de plata. ¿Quién da más? Yo doy 1,5 ciclos. Todos los hombres ahí alrededor, unos interesados en el producto, otros se acercaban solamente para curiosear. Y la mujer escuchando, tal vez estaba temerosa por su futuro. ¿Qué iban a hacer con ella? Se acercaban ahí a verla, a ver si no estaba enferma, a ver si no estaba chueca, a ver si no estaba loca. Y hermanos, ahí, en medio de todos ellos, estaba Oseas. Recordemos que Oseas representa a Jesús. Estaba Oseas viendo a su esposa, con tristeza al verla hasta dónde había caído, hasta dónde había llegado por haberse alejado de él. Cuando de repente él no soporta más aquella escena y alza su voz y dice, yo voy a pagar 15 ciclos de plata y 1,5 medio de cebada. Entonces todos los hombres se quedan callados, sorprendidos. Se quedan en silencio y empiezan a murmurar. ¿Y este quién es que está pagando tanto dinero por esa mujer? ¿Qué acaso no sabe quién es? Y por ahí murmuran, es el esposo al que le ponían los cuernos cada rato. ¿Sí? Pero eso, hermanos, a Oseas no le importó. Él pagó un precio alto por ella. Y no porque valiera mucho, no porque la necesitaba, sino porque la amaba. Y la recogió de la perdición y la llevó a vivir con ella. No sé si puedas imaginarte el rostro de esa mujer. Ella sabía que no valía nada, pero cuando escucha la voz de Oseas la reconoce y en su rostro se pudo haber dibujado una sonrisa de alegría, de agradecimiento, al darse cuenta que Oseas la había buscado para comprarla, para salvarla, para salvarle la vida, para perdonarla, para darle una segunda oportunidad y para llevarla con él y para hacer un nuevo pacto, para poder estar juntos para siempre. ¿Saben, hermanos? Jesús hizo algo muy similar con nosotros. Él bajó a esta tierra para comprarnos con un precio muy alto. Él entregó su vida por esta humanidad que estaba perdida. Jesús fue un hombre apasionado por esta humanidad, que lo entregó todo por nosotros. Y para terminar, quiero contarles la historia de un joven, no sé, tal vez la han escuchado, un joven llamado Eric Liddell. Es una historia ya de hace algunos años, pero es una historia real. Este joven dice que era muy bueno en los deportes en su escuela. Él practicaba todos los deportes. Dicen que él era muy rápido, siempre ganaba los campeonatos de cualquier deporte. Decían que era el más rápido de Escocia. Pero también él era muy reconocido porque era muy buen predicador. Él era hijo de unos padres misioneros y había aprendido de ellos a predicar. Así que este muchacho era una gran influencia donde quiera que iba. Influenciaba en los jóvenes por medio del deporte y por medio de su predicación. Con el paso del tiempo, dice que Eric decidió dedicarse el 100% al atletismo. Le gustaba correr. Y se puso como meta los Juegos Olímpicos de París de 1924. Eric era especialista en los 100 metros planos. Y se había preparado para esa categoría por muchos años.
Y llegó el tiempo de la Olimpiada y se fueron a París, se fue todo el equipo a París. Pero cuando Eric se enteró de que la carrera sería el día que él tenía apartado para Dios, renunció a la carrera. Como se podrán imaginar, el equipo lo quería obligar a participar, lo quería obligar a competir. Y le decían, ¿cómo se te ocurre? Tú eres la esperanza de Escocia, no nos puedes defraudar, ¿te has preparado para esto? Pero al final ellos llegaron a un acuerdo. Él correría los 400 metros. Ahora los entrenadores aceptaron esto, pero sabían que era una mala decisión, porque sabían que él no lo lograría, porque él no se había entrenado para 400 metros. Es un entrenamiento completamente diferente. Pero bueno, lo aceptaron y Eric se preparó solo por un corto tiempo, porque ya la fecha se acercaba. Y llega el día de la carrera. Están ya todos ahí listos para salir, y ya en sus marcas listos y dan el balazo de salida. Y salen todos corriendo, salen recio. Dicen que Eric corría tan recio que parecía que volaba. Hermanos, esa tarde Eric no solamente ganó la carrera, sino que impuso un nuevo récord mundial. Ahora, lo impresionante de esto es que él pudo dar testimonio de que Dios le ayudó a ganar esa carrera y que Dios nunca lo abandonó. Pero eso no es todo. Lo más impresionante ocurrió al siguiente día, donde todos los periódicos de París decían en su encabezado: el Dios de Eric ganó la carrera de 400 metros. No decía Eric ganó la carrera, decía el Dios de Eric ganó la carrera de 400 metros. Hermano, lo que te quiero decir con esto es que no trates de correr la carrera tú solo. Permita que Dios corra contigo. No trates de luchar tú solo, porque no vas a poder. Porque recuerden que la lucha es contra sangre y carne. No es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. No luches solo, hermano, porque no vas a poder. Deja que Dios luche por ti. Confía en que Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca nos va a abandonar, hermanos. Nunca. Aunque vayamos caminando por el valle de sombra y de muerte, no tengas miedo, porque Él estará contigo. Que Dios los bendiga, hermanos. Ahora los invito a que nos pongamos de pie y cantemos nuestro último himno. El himno 37, Dios os guarde. Hermanos, mientras cantamos este último himno, los quiero invitar a que reflexionemos en qué situación nos encontramos espiritualmente. Tal vez estamos haciendo lo que Adán, nos estamos escondiendo del Señor. Tal vez hacemos lo que Jonás, huimos de Él. Cualquier situación en la que te encuentres, recuerda, la buena noticia es que Dios estará ahí para ti. Recuerda que todavía hay tiempo para venir a los pies del Señor. Pero no tardemos mucho, hermanos, porque el tiempo se acaba. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Y al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa. Os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos
a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, os conduzca su bandera, y os conceda en gran manera de su Espíritu Consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo una grey. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, porque esta mañana nos has hecho saber que siempre estarás con nosotros, no importa qué. Tú sí cumplirás la promesa de estar con nosotros en la riqueza y en la enfermedad, en la salud. Señor, gracias. Gracias porque a cada momento nos demuestras que estás con nosotros. Te pedimos que nos hagas más sensible el corazón, Señor, que nos pongas un corazón de carne para poderte sentir en cada momento, Señor. Que no desperdiciemos los días sin ti. Señor, queremos ir contigo al cielo. Queremos que cuando vengas nos lleves contigo, Señor. Ayúdanos a serte fiel, así como tú lo eres con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.